Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima conversación, algo que ha tocado el corazón de muchos y que tiene que ver con una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Prepárense porque vamos a hablar de un sentimiento muy poderoso, de un cambio rotundo y sí, de amor. ¿Están listos? Porque hoy, amigos míos, vamos a desvelar la historia detrás de esas palabras que muchos hemos leído o escuchado resonar: Can Yaman feliz, ya no estoy solo, amo a esta mujer. Sí, exactamente. Vamos a explorar qué hay detrás de esta afirmación tan contundente y qué significa para uno de los actores más populares y admirados del momento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy no solo vamos a confirmar o desmentir rumores, sino que vamos a intentar comprender la profundidad de esas palabras, el contexto en el que surgen y sobre todo, la emoción que transmiten. Porque cuando una figura pública tan seguida como Can Yaman decide abrir su corazón de esta manera, es porque algo realmente significativo ha sucedido. ¿Quién es esta misteriosa mujer que ha logrado que el carismático actor se sienta tan pleno? ¿Qué ha cambiado en su vida para que declare con tanta convicción que ya no está solo y que ama a esta persona? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer y a través de las pistas que tenemos y la información disponible, intentaremos construir una imagen clara y conmovedora. Can Yaman, como saben, es un actor turco que ha conquistado audiencias a nivel mundial. Su talento, su carisma y, seamos honestos, su imponente físico, lo han convertido en un ídolo para millones de fans. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de su ascenso meteórico, de sus papeles protagónicos en telenovelas que han batido récords y de su incursión en proyectos internacionales. Sin embargo, en el ámbito personal, Can siempre ha sido una figura un tanto reservada, o al menos, sus relaciones sentimentales no habían estado tan expuestas de forma definitiva, a pesar de los constantes rumores y especulaciones que siempre lo rodean. Por eso, cuando lanza una declaración así de directa y emotiva, el impacto es inmediato. Las palabras feliz, ya no estoy solo, y amo a esta mujer, no son meras frases al azar. Cada una de ellas lleva un peso emocional considerable. Feliz nos habla de un estado de bienestar, de plenitud, de una alegría genuina que emana desde el interior. Para alguien que por su profesión, está constantemente bajo el escrutinio público, encontrar esa felicidad personal, esa paz interior, es un tesoro invaluable. Y si esa felicidad viene acompañada de la certeza de que ya no se está solo, entonces el significado se multiplica. La soledad para cualquier ser humano puede ser una carga pesada, y deshacerse de ella, encontrar a alguien que llene ese vacío, que comparta el camino, es un bálsamo para el alma. Y luego viene la palabra clave, la que lo define todo: amo. Amar a alguien es un compromiso profundo, una entrega incondicional, un sentimiento que transforma la vida. Cuando Can Yaman dice amo a esta mujer, no está hablando de un capricho pasajero, ni de una simple atracción. Está hablando de un amor que ha echado raíces, de un sentimiento que ha llegado para quedarse, y que lo ha llevado a sentirse completamente realizado. Pero, ¿quién es esta mujer? Durante un tiempo se rumoreó mucho sobre diversas personas, sobre posibles romances, pero nada parecía cuajar de forma definitiva, nada que hiciera que él mismo proclamara su amor con tanta seguridad. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay un nombre que ha resonado con fuerza y que parece ser la respuesta a todas estas preguntas. Estamos hablando de Diletta Leotta. Diletta Leotta es una conocida presentadora deportiva italiana, una figura carismática y muy popular en Italia y cada vez más a nivel internacional. Su belleza, su profesionalidad y su energía la han convertido en una de las personalidades más reconocidas del panorama mediático italiano. Y al parecer, la conexión entre Can Yaman y Diletta Leotta no es algo casual. Su relación ha pasado por varias etapas, desde el secretismo inicial hasta una exposición más abierta y, finalmente, la confirmación de los sentimientos más profundos. Cuando empezamos a ver indicios de su relación, se trataba de encuentros discretos, de salidas compartidas, de fotografías que alimentaban los rumores. Inicialmente ambos parecían querer mantener su conexión en privado, un espacio seguro lejos de los flashes y la constante atención mediática. Se les veía en cenas íntimas, en paseos por ciudades europeas, y aunque intentaban ser cautelosos, la intensidad de su conexión no pasa. Vea desapercibida.
Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans analizando cada detalle, cada me gusta, cada comentario. Pero con el tiempo la discreción dio paso a una mayor naturalidad, a gestos públicos que dejaban pocas dudas. La pareja comenzó a ser vista con más frecuencia en eventos públicos, aunque aún con cierta reserva. La complicidad en sus miradas, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus respectivas carreras, eran señales inequívocas de que algo más profundo estaba sucediendo. Y finalmente las palabras de Can Yaman vienen a poner el broche de oro a esta historia, confirmando lo que muchos ya sospechaban y, de paso, declarando al mundo su profunda felicidad y su amor. El hecho de que Can Yaman se exprese de esta manera sugiere un momento crucial en su vida. No es solo una relación más, es una relación que lo ha transformado, que le ha devuelto la alegría de vivir de una manera más plena. Quizás la exigencia de su carrera, la fama, el constante movimiento, habían generado en él una sensación de estar a la deriva en el plano personal. La vida de un actor de su calibre es intensa, rodajes en diferentes países, promociones, entrevistas, una agenda apretada que a menudo deja poco espacio para la estabilidad emocional. Es fácil imaginar que en medio de todo ese torbellino, un actor pueda sentirse aislado, a pesar de estar rodeado de miles de personas y admiradores. Y es entonces cuando llega alguien que te ancla, que te da esa estabilidad, esa compañía que tanto anhelas. Pensemos en la presión que debe sentir un actor de la talla de Can Yaman. Siempre bajo los focos, con miles de personas opinando sobre cada aspecto de su vida, tanto profesional como personal. La línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente y encontrar a alguien que entienda esa vorágine, que lo apoye, que sea su refugio, es algo que puede cambiarlo todo. Y parece que Diletta Leotta ha logrado ser precisamente eso para él. La presentadora italiana, con su propia trayectoria exitosa y su carisma arrollador, comprende la dinámica del mundo del espectáculo. Es probable que esta comprensión mutua haya fortalecido su vínculo, permitiéndoles navegar juntos las complejidades de ser figuras públicas. La capacidad de empatizar con las presiones y las alegrías del otro debe ser un pilar fundamental en su relación. Las declaraciones de Can Yaman, por su sencillez y contundencia, son un reflejo de la autenticidad de sus sentimientos. Feliz, ya no estoy solo, amo a esta mujer. No hay artificios, no hay dobles intenciones aparentes. Es una declaración de amor puro y simple, pero cargada de significado para él y para quienes lo seguimos. Nos dice que ha encontrado en Diletta no solo una compañera, sino una fuente de felicidad y un motivo para sentirse completo. La palabra feliz no es un adorno, es el estado central que define su sentir. La afirmación, ya no estoy solo, es la superación de una posible carga emocional, la del aislamiento que a veces acompaña a la fama. Y el clímax, amo a esta mujer, es la culminación de ese proceso, la afirmación de un sentimiento profundo y transformador. Imaginen la sensación de paz que debe experimentar. Dejar atrás las dudas, los rumores, y poder afirmar con total convicción que se ha encontrado el amor verdadero. Que esa persona que acompaña, que está a tu lado, es la que te hace feliz y te llena. Esto nos habla de madurez, de una búsqueda interior que finalmente ha dado sus frutos. Can Yaman en este momento no es solo un actor exitoso, es un hombre enamorado y feliz, y esa realización personal se refleja en su disposición a compartir esa alegría con el mundo. Y esta conexión, que ha pasado de ser un secreto a voces a una realidad proclamada, tiene matices interesantes. Ambos son figuras públicas con carreras sólidas y admiradores leales. Ver cómo sus vidas se entrelazan y cómo ambos parecen prosperar, no solo en sus proyectos profesionales sino también en su relación, es algo inspirador. Nos demuestra que a pesar de las apariencias, todos buscamos lo mismo, conexión, amor y felicidad. La vida de las celebridades puede parecer a menudo distante de la realidad cotidiana, pero sus emociones y sus anhelos son tan humanos como los nuestros. Las implicaciones de estas palabras van más allá de un simple anuncio de relación. Son un mensaje de esperanza. Nos recuerdan que incluso en la vida de las celebridades, el amor y la conexión humana son pilares fundamentales. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de encontrar a esa persona que nos haga sentir vistos, valorados y amados. En un mundo cada vez más digitalizado y a veces superficial, la autenticidad de los sentimientos de Can Yaman resalta como un faro. La forma en que Can Yaman ha comunicado esto también es digna de mención. En la era de las redes sociales, donde una palabra puede ser malinterpretada o magnificada, su mensaje directo
Hoy sin rodeos es refrescante. Es como si quisiera compartir su alegría de una forma genuina, sin filtros innecesarios. Amo a esta mujer es una frase que resuena con una fuerza arrolladora, y creo que todos podemos entender el poder que tiene esa afirmación cuando sale de alguien que ha encontrado su alma gemela. La sencillez de su declaración contrasta con la complejidad de su vida pública, y precisamente en esa simplicidad reside su belleza y su credibilidad. No necesita elaboradas explicaciones, sus palabras hablan por sí solas. Por supuesto, como en toda relación pública, habrá quienes especulen, quienes critiquen, quienes analicen cada detalle. La vida de las figuras públicas es un lienzo sobre el que se proyectan muchas expectativas y juicios. Sin embargo, lo importante aquí es la verdad que emana de esas palabras. La verdad de un hombre que se siente completo, que ha encontrado la felicidad y que no tiene miedo de decirlo. Que ha dejado atrás la sensación de soledad para abrazar un amor que lo llena por completo. Su valentía al compartir esta faceta tan íntima de su vida es admirable y merece ser celebrada. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta parece haber alcanzado un punto de madurez y seguridad. Han superado la etapa de la especulación y han decidido dar un paso adelante, compartiendo su felicidad con el mundo. Esto no solo beneficia a la pareja al aliviar la presión de ocultarse, sino que también permite a los fans ver una faceta más humana y vulnerable de sus ídolos. Ver a Can Yaman pronunciar esas palabras, cargadas de emoción y convicción, nos transmite una imagen de serenidad y plenitud que es contagiosa. En resumen, amigos míos, estas palabras de Can Yaman son un testimonio conmovedor de cómo el amor puede transformar la vida de una persona. Nos muestran que a pesar de la fama y el éxito, la búsqueda de la felicidad personal y la conexión humana son universales. Can ha encontrado en Diletta Leotta no solo a una compañera, sino a la persona que le ha devuelto la alegría y la certeza de que ya no está solo. Es una historia que nos inspira, que nos recuerda la importancia de abrir nuestro corazón y de valorar esos sentimientos que nos hacen sentir vivos y plenos. Su declaración es un canto a la vida, al amor y a la conexión, un recordatorio de que al final del día, lo que más importa es encontrar a alguien con quien compartir nuestro camino y construir un futuro lleno de felicidad. Y así, con esta bella declaración de amor y felicidad, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Can Yaman y la conmovedora historia detrás de sus palabras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el amor verdadero puede cambiarlo todo? ¿Qué les inspira esta declaración? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, por favor, no olviden regalarme un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos y no se pierdan nuestras próximas aventuras. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.